Israel ha sido atacado por el Líbano, por este grupo terrorista llamado Hezbollah. Otra vez. ¿Por qué Israel no descansa de la guerra? Está siendo atacado todos los días a través de cohetes. En este caso lanzaron 200 cohetes. ¿Por qué Israel todavía permanece en pie? No ha sido destruido. ¿Qué está pasando con este pueblo? ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? En el Salmo 121, si lo analizamos, está la respuesta. Los versículos del 3 al 4 debemos leerlo, debemos memorizarlo. La mayoría de los salmos se aplican directamente a Israel e indirectamente a nosotros. Recuerde, nosotros somos el Israel espiritual. ¿Por qué Israel todos los días tiene guerra, ataques? Siempre hay enemigos tramando la destrucción de Israel. Y lo más tremendo es que se unen varias naciones y financian grupos terroristas. Ellos tal vez no atacan directamente, ellos a través de estos terroristas conocidos como Hezbollah, conocidos como el grupo Hamas, los chiitas, los talibanes, son personas preparadas, son personas financiadas para atacar a Israel desde todos los lados posibles. Veamos por favor los versículos del 3 al 4. Y dice así: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Tenemos un salmo que nosotros nos hemos apropiado, está bien, pero es un salmo que directamente se aplica a Israel. Y nosotros vemos los noticieros cómo Israel está sobreviviendo a estos ataques. Veamos este punto. No dará tu pie al resbaladero. Dios ayudará a su pueblo, estableciéndolo en un lugar firme, permitiéndole estar de pie y no permitiendo que diera pie al resbaladero, que sea exterminado. Hay muchas personas, incluso hemos hablado de algunos profetas que desde el siglo XIX profetizaron que Israel nunca volvería a ser una nación y que nunca volvería a ser reedificada. Obviamente, esto se cumplió en el año 1948 porque las profecías bíblicas no fallan. Esa es la respuesta. Yo no sé por qué la gente no entiende que Israel tiene una protección divina. El Salmo 121 se aplica directamente a Israel. Si los pueblos enemigos entendieran y creyeran la Biblia y dejarían de leer el Corán y entenderían que no se puede hacer una guerra contra Israel, lograrían ellos tener paz. Porque cada nación que ha atacado a Israel le ha ido muy mal. El fundamento, el poder y la bondad infinitos de Dios sobre esta nación es especial. Y mientras Israel esté en la tierra, las demás naciones estarán también allí. Israel es exterminado completamente. Eso significa que el mundo desaparece. Esa es la realidad. Usted dice, bueno, eso no tiene nada que ver con la Biblia. Vamos a ver. Por eso te animo a que le des me gusta a este video y que permanezcas hasta el final. Si es la primera vez que estás con nosotros, suscríbete, activa la campana de notificaciones para que te lleguen todos los videos relacionados con Israel, con Apocalipsis, y todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos basados en la Biblia. Mire, para el cristiano, o sea, para nosotros, porque algunos dicen, bueno, y el Salmo 121 no es para mí, le estoy diciendo que sí, pero directamente se aplica a Israel. Y lo vemos nosotros cómo Israel ha sobrevivido a la guerra hasta este tiempo. Pero para el cristiano esto nos recuerda los principios que se encuentran en Efesios 6, que hablan acerca de la guerra espiritual. El creyente debe buscar un lugar seguro donde pararse. Nosotros necesitamos ¿a quién? Al Señor Jesucristo, al Espíritu Santo. Israel es defendido de otra manera. Eso es lo que la gente no entiende. La gente mezcla a Israel y a la iglesia. No debemos mezclarlos. Israel tiene un trato distinto. Recuerdan que el Señor Jesucristo habló con la samaritana y se fue 2 días con los samaritanos. Los samaritanos nos representan a nosotros. Y luego dijo el Señor, volveré otra vez a Israel. ¿Qué significa eso? Significa que 2000 años el Señor ha estado trabajando con la iglesia.
El apóstol Pablo habla de que eso es una pausa, de que ese es un endurecimiento en parte, es un endurecimiento momentáneo de Israel, 2000 años, y ahora el Señor volverá a trabajar con el pueblo de Israel. Entonces, eso es interesante. Nosotros como creyentes, nuestra posición es en Cristo y es impresionante. Permanecemos en la gracia, ellos permanecen en la ley. Permanecemos en el Evangelio, ellos permanecen en la Torá. Permanecemos en el coraje y en la fuerza del Espíritu Santo. Ellos permanecen en el coraje y en la fuerza de lo que las promesas del Antiguo Testamento se apliquen sobre ellos. Permanecemos en la fe. Ellos, su salvación es por la observancia de la ley. Permanecemos en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Ellos dicen que si guardan las 613 leyes se van a salvar. Permanecemos en el Señor. Ellos permanecen en la promesa hecha a Abraham. La meta, permanecemos perfectos y completos en la voluntad de Dios. Déjeme decirle que el trato con Israel es distinto. Ahora bien, la Biblia dice el que guarda. Esta es la primera de 6 veces en este breve salmo que se usa la palabra shamar, que significa guardar, que significa preserva. El Señor ha preservado a Israel, por eso todos los ataques, todos los misiles que han sido lanzados contra Israel no han logrado tener efecto. El tema es que Dios velará por su pueblo como centinela que vela la ciudad por un grupo de viajeros. Es algo poderoso. Dios lo ha demostrado desde que se manifestó en una nube y desde que se manifestó en una columna de fuego. El salmista está absorto en el pensamiento de que Dios es el guardián de Israel, y apenas menciona los peligros que lo acechan. Con feliz seguridad de protección, dice una y otra vez, la única palabra que es su amuleto contra los enemigos, contra los miedos, es nada más y nada menos que las promesas de Dios. 6 veces en estos pocos versículos se repite el pensamiento de que Jehová es guardián de Israel. Guardián de Israel. Por eso es que Israel ha permanecido. Quiero desilusionarlos algunos que odian a Israel. Israel no será borrado del mapa. Israel permanecerá, así lo ataquen las megapotencias como es Rusia y China. Israel va a seguir adelante, porque el que tiene Israel como guardián es nada menos que Dios. El ser divino representa a sí mismo como centinela que cuida de la ciudad de Jerusalén y de sus habitantes durante las vigilias nocturnas, y nunca se ve sobrepasado por el sueño o la somnolencia. Él se mantiene vigilante, cuidando este territorio. Ojalá algunos de los enemigos de Israel pudieran mirar este video y desistieran de atacar a Israel. He aquí, no se adormecerá ni dormirá. Cuando ponemos nuestra mirada en el Señor, tenemos la confianza del hecho de que Dios no duerme. Por eso es que por más que traten de atacar a Israel a diferentes horas, uno se despierta y preciso llega la noticia de que atacaron a Israel. Yo tengo una aplicación en la que me llegan todos los días noticias acerca de los ataques de Israel. Y yo veo que la Biblia, la profecía de la palabra de Dios es más cierta que nunca. Yo digo, Señor, gracias, porque nuevamente estuviste ahí librando a Israel. Eso confirma que tú eres real, que tu existencia es poderosa aquí en la tierra. ¿Cómo estás librando a ese pueblo de cada ataque? A diferentes horas. Ellos no atacan a las horas que Israel esté alerta. Ellos atacan precisamente cuando Israel esté más desprotegido humanamente. Pero sabemos que el guardián es Dios. Y la idea se repite en este versículo para dar un énfasis especial. El ojo vigilante de Dios está siempre abierto y siempre estará mirando con amor y cuidado a su pueblo Israel. Usted dice, pero ellos son pecadores, pero ellos son malos, pero ellos lo rechazaron, pero no ha dejado de ser su pueblo. Entiendan, hermanos que están conectados, no ha dejado de ser su pueblo. En su confrontación con los profetas de Baal en el monte Carmelo, Elías se burló de los profetas idólatras. ¿Se acuerdan? Que hubo un desafío, Elías con 850 profetas de Baal y de Acera, él los enfrentó. Y cuando los
profetas o sacerdotes de Baal comenzaron a desesperarse porque Baal no les respondía, inmediatamente Elías les dijo, quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, ya hay que despertarle. Pero tenemos el gran consuelo, y quiero decirle que Israel tiene el gran consuelo de saber que aquí no adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Es hermoso que como cristianos nos apropiemos de este salmo, pero es directo para Israel. Esa promesa es especialmente significativa para los peregrinos que se dirigían a Jerusalén en ese tiempo. Hoy en día también hay personas que visitan a Jerusalén, la tierra santa donde el Señor nació. Y muchos tienen la oportunidad de ver, incluso ir a orar al Muro de los Lamentos. Algo especial con nosotros es que el Señor Jesucristo es real. Llegará el tiempo donde no adoraremos ni en este ni en aquel monte, sino que adoraremos en espíritu y en verdad. Si no tienes la oportunidad de ir al Muro de los Lamentos, no te preocupes. Si haces una oración con fe, tu oración será escuchada. Y eso es especial por el cuidado del Señor. Miremos los versículos 5 y 6. Estamos hablando de esa guerra y estamos hablando del ataque que acabó de recibir Israel. 200 misiles fueron lanzados a Israel con el propósito de hacerle daño, pero ni uno de esos misiles tuvo efecto. Lo vemos nosotros, siempre están mandando misiles a toda hora y todos los días Israel tiene guerra, ya sea un ataque terrorista en algún centro comercial. Qué difícil, de verdad, qué difícil sobrevivir, qué difícil vivir en Israel, qué difícil ser un israelita y estar ahí al acecho y estar ahí prevenido, qué difícil. ¿Por qué? Porque ellos no aceptaron al Señor Jesucristo. No los culpo, porque esa es una oportunidad que Dios nos dio a nosotros, los gentiles, para poderlo aceptar como nuestro único y suficiente Salvador. Dice la palabra de Dios así: Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Usted siempre lo ha aplicado a usted. Está bien, no estoy diciendo que está mal. Pero cuando le das el verdadero énfasis, cuando le das la verdadera interpretación, el destinatario real es Israel. Dese cuenta que David era el rey de Israel y David compuso estos salmos. Y David era un guerrero que defendía a Israel, por eso el salmo va relacionado con Israel. Démosle el lugar que es. Por ejemplo, cuando hablamos del Apocalipsis, los destinatarios iniciales son las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Apocalipsis no fue escrito para Israel. Apocalipsis fue escrito para las 7 iglesias que están en Asia. Las 7 iglesias que hoy en día, actualmente, sus territorios son Turquía. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. ¿Cuántos de nosotros tenemos esos salmos allí en la pared o tenemos algún afiche? Los brutales rayos del sol en el Medio Oriente podrían asaltar al viajero. El Medio Oriente, el centro de toda la tierra, como el peregrino en el camino en una de las fiestas de Israel en Jerusalén. Y Dios prometió cuidar al viajero con una referencia que se remonta a la nube que siguió a Israel durante el día y la columna durante la noche. Los protegió del frío y los protegió del sol, que es especial. El Salmo 91 también se aplica a Israel, señores y señoras, porque hay muchas personas que dicen el Salmo 91 es de los católicos, pero no, el Salmo 91 es para Israel también. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tiene que ver con el territorio de Israel. Nosotros lo aplicamos más espiritualmente a nuestra vida. Ellos lo aplican literal. Esa es la diferencia entre los salmos vistos desde el panorama de Israel y visto desde nuestro panorama. Son dos cosas aparentemente distintas, pero es la misma palabra de Dios. En nosotros espiritualmente. Espiritualmente se aplica eso, el omnipotente, real, Dios nos ha guardado, nos guardará de todo peligro. Pero Israel tiene un territorio muy vulnerable, no solamente por los enemigos, sino también por los climas. Tu sombra, tanto para refrescarse como para protegerse del calor abrasador del sol, como se expresa en el siguiente versículo, y para protegerse del poder de todos los enemigos. Por lo tanto, a menudo Dios es llamado la sombra en las Escrituras, la sombra, el refresco. La sombra es la resistencia al sol y la sombra es la resistencia a los enemigos.
¿Sí ve qué especial? ¿Cómo cobra vida este salmo? Si lo aplicamos a Israel, tiene que ver con el sol real, físico, y con los enemigos físicos. Ni la luna de noche, cualquier temor supersticioso que pudieran haber tenido de la luz de la luna, no se preocupaba aquellos quienes Dios los protegía, los guardaría y preservaría a su pueblo de día y de noche. Nadie le hace caso a los eclipses de luna, de verdad. La gente cree que esto es mentira o que esto es misticismo. Pero si usted se ha dado cuenta y analícelo, cada eclipse es una señal de que Israel será atacado, de que algo va a pasar con Israel. Los eclipses de luna están relacionados con Israel. Por eso lo que el salmista realmente quiere decir, aunque en el lenguaje figurado, es que nada, ni el día ni la noche puede dañarlos. Dios está en guardia. Dios es la cobertura contra toda calamidad que esté recibiendo Israel. Él es la sombra contra los peligros visibles del día y los peligros ocultos de la noche. Por favor, no maldiga a Israel. Por favor, no ataque a Israel, porque Israel tiene un guardia que no duerme. Y ese guardia es el Dios Todopoderoso. ¿Cuántos pueden escribir un fuerte amén? Entonces es especial. Señor te guardará de todo mal, guardará tu alma, guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¡Qué hermoso! Ahora hablemos de esta guerra. Hemos hablado acerca de la protección que tiene Israel. Por eso le digo, no descansa Israel de la guerra todo el tiempo. Es cierto que nosotros, en nuestros países latinoamericanos, tenemos guerra de vez en cuando. Algunos grupos subversivos atacan, pero no es en todos los países. Pero Israel es en todo el territorio. No hay un territorio donde haya paz en Israel. Por eso es que nosotros debemos orar por la paz de Jerusalén, porque es un pueblo que todo el tiempo, todos los días está en conflicto y todos los días está en los noticieros. Las interacciones del Líbano. ¿Por qué hablamos del Líbano? Porque es el Líbano el que ha invertido muchísimo dinero para financiar a este grupo terrorista llamado Hezbollah que atacó a Israel. Pero en la Biblia el Líbano es muy importante. O sea, digámoslo así, el grupo que está, o el gobierno o la nación que está financiando a Hezbollah para atacar a Israel, tenía un papel muy importante, relaciones comerciales y diplomáticas con Israel, especialmente en el tiempo del reinado de Salomón. Y aquí nosotros en Reyes encontramos una alianza entre el rey Salomón e Irán, rey de Tiro, una ciudad del Líbano, para la construcción del templo. Y resulta que el Líbano era un lugar muy próspero, un lugar donde había mucho dinero, un lugar donde había la mejor madera. El Líbano también es mencionado en contextos proféticos sobre juicio y desolación. Y en realidad hay cosas que no se han cumplido literalmente en el Líbano todavía y están por cumplirse. Le aseguro que en estos días algo va a pasar con ese lugar. Usted dice, ¿por qué asegura eso? No porque a mí me lo han mostrado en un sueño, ni nada de eso. Ni porque tuvo una supuesta revelación como Moroni se lo dio supuestamente a José Smith, o Muhammad recibió el Corán por el ángel Gabriel. Algo pasa aquí, y es que la palabra de Dios está adelantada en el tiempo. ¿Usted sabía? Isaías capítulo 2 versículo 13 dice así: sobre todos los cedros del Líbano, por eso le digo, era un lugar muy rico, los cedros del Líbano, altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán. Viene un tiempo donde el Líbano, que ha financiado tanto la guerra contra el pueblo de Israel, será atacado. Y eso es recién prácticamente en el año 1988, el Líbano decidió comenzar a hacer inversiones en la guerra con el propósito de exterminar y de destruir a Israel. Esto es reciente, esto no es hace años, esto es reciente. Por eso este pasaje habla del juicio de Dios sobre la arrogancia humana y menciona los cedros del Líbano. O sea que el Líbano va a recibir un ataque fuerte. Por eso es que Benjamín Netanyahu asegura que el Líbano pagará por la guerra. Leamos ahora, pasemos a un texto muy importante que se encuentra en el libro de Zacarías. En el libro de Zacarías capítulo 11, versículos del 1 al 3, vamos a encontrar algo que tiene que ver con el Líbano.
Usted mira la guerra del Líbano, pero a veces es necesario aterrizarla en la Biblia. Yo veo todos los noticieros y lo que hago es aterrizarlo en la Biblia. Siempre digo, bueno, va a atacar tal nación y yo digo, eso está en la Biblia. Atacó Siria, eso está en la Biblia. Atacó Irán, eso está en la Biblia. Ya sabemos por la Biblia a qué grupos terroristas comienza a financiar para atacar a Israel. Por la Biblia. Todo está en la Biblia, señores y señoras. La Biblia es suficiente. Mire lo que dice la palabra de Dios. Estamos hablando del Líbano. Los noticieros están hablando del Líbano y no saben por qué se produce la guerra y no saben por qué es el conflicto. Pero la Biblia, que está adelantada a los noticieros, sí lo sabe. Oh Líbano, abre tus puertas y consuma el fuego tus cedros. Aullad, oh ciprés, porque el cedro cayó, porque los árboles magníficos son derribados. Aullad, encinas de Basán, porque el bosque espeso es derribado. Voz de aullido de pastores, porque su magnificencia es asolada. Estruendo de rugidos de cachorros de leones, porque la gloria del Jordán es destruida. Describe la venida de ejércitos destructivos de juicio sobre el norte a través del Líbano. Las puertas del Líbano son los pasos de montaña entre el Líbano e Israel. Ese conflicto. Y ahí dice, aullad ciprés, los cedros ilustran la fuerza del Líbano, la fuerza financiera. Porque el Líbano, tanto como Qatar, Dubái, tienen muchos recursos económicos. Por eso ellos lo invierten en la guerra. El Líbano ha sido uno de los países que no se ha atrevido a atacarlo directamente. Lo hace a través de estos grupos terroristas que lastimosamente se prestan para eso. Una vez más caigan. Los bosques menores de ciprés, encinas también serán destruidos, por lo que también aullarán. Aquí nosotros lo tenemos claro. La palabra de Dios es real. Hay un juicio que viene sobre el Líbano y sobre cualquier nación que ha intentado atacar a Israel. Lo hemos visto, también tenemos varios videos. Vea lo que pasó cuando Irán atacó a Israel. Yo no sé por qué ellos no entienden, pero eso es un plan y un propósito de Dios. El enemigo fue tan astuto que incitó a la gente a gritar que crucifiquen a Jesús y que liberen a Barrabás. El enemigo es tan astuto que entró en Judas para que Judas lo traicionara y lo vendiera y lo entregara a los escribas y los fariseos para que Jesucristo sea crucificado. Pero el enemigo no se dio cuenta que cuando Jesucristo dijo consumado es, inmediatamente apareció en las partes más bajas de la tierra, se le apareció a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente pisándole la cabeza. Yo no sé por qué el enemigo es tan astuto que está incitando a esas naciones a atacar a Israel si eso es una autodestrucción. Irán atacó a Israel y mire, murió uno de sus presidentes. ¿Y cómo murió? No porque Israel lo atacó, sino porque su helicóptero se cayó. Así es Dios. Ahora el Líbano. Y ellos no descansan. Y si el Líbano termina su ataque y recibe su merecido, se levantará otra nación y querrá atacar a Israel. ¿Por qué? Porque ese es Satanás. Satanás está incitando porque Satanás es el primer antisemita. Satanás odia a Israel, incita a otros países a atacarlo. Ojo, los que están aquí, no odies a Israel, bendice a Israel. No me cansaré de repetirlo a través de los medios, bendice a Israel. Porque son muchas las personas que escriben, ese Israel es malo, es perverso. Cuidado. Pero acompáñame, por favor, veamos algo que nunca hemos visto en los videos, y es el análisis completo de una profecía sobre el pueblo de Israel, para todos aquellos que dicen que rechazaron a Jesús, que son malos porque crucificaron a Jesús, así como el pensamiento de Adolfo Hitler, que por eso masacró a muchos judíos a través de esos hornos de gas. Ahora quiero que escuche algo, y es la esperanza para Israel, algo poderosísimo, algo que lo va a llenar de alegría y algo que va a deshacer todas las mentiras del diablo por algunas personas ateas, izquierdistas, comunistas, porque la mayoría de los países comunistas odian a Israel, la mayoría de los gobiernos izquierdistas odian a Israel. ¿Por qué? Porque son ateos, y al ser ateos no van a amar lo que Dios ama, al contrario, van a odiar lo que Dios ama.
Por ejemplo, ellos van a proclamar el aborto, ellos van a proclamar el homosexualismo, el lesbianismo, y obviamente ellos van a proclamar la destrucción de Israel. Versículos del 1 al 4. Zacarías capítulo 12, versículos del 1 al 4, y esto es claro. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. ¿Sabes qué está determinado para los últimos tiempos en Israel? Aquí lo vas a aprender, hoy lo vas a saber. Por eso las personas que no le han dado me gusta, con un me gusta apoyas mucho para que este video logre llegar a otras personas y ojalá aquellos enemigos de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él ha dicho, he aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a los pueblos de alrededor contra Judá. En muchos videos lo hemos leído, pero ahora lo vamos a explicar. En el sitio contra Jerusalén, en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada en este tiempo. Está refiriéndose a este tiempo. A todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete. Mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Está hablando de las armas de guerra y está hablando de las naciones que decidan promover la guerra o patrocinar la guerra a través de dinero y a través de recursos. Jehová que extiende los cielos ha dicho. Esta sección comienza con una alabanza al poder creativo de Dios. O sea, el que defiende a Israel es Dios mismo. Ponga cuidado porque lo que vas a aprender hoy, de verdad, a mí me estremeció. A mí me estremeció porque se habla de Dios con el poder creativo, con el poder real, recordándonos que Él tiene el control y es completamente capaz de lograr lo que Él predice. Y nos ha dejado un regalo maravilloso que es la Biblia, anticipada en los tiempos. La Biblia, el libro que ya conoce el futuro, que anticipa el futuro. La Biblia, el libro que nos revela lo que va a acontecer para los últimos tiempos. La Biblia. Aquí nosotros encontramos todo lo que está relacionado con Israel y lo que le pasará a las naciones que ataquen a Israel. Los ateos no lo van a creer. Incluso hay un video donde un noticiero en España colocó parte de un video de una oración que yo estaba haciendo a Israel y cómo ellos se burlaban y se reían y decían que cómo nosotros enceguecidamente oramos por Israel, si Israel son perversos, son malos y que no entendemos, y basados en un libro llamado la Biblia, un libro de cuentos y de hadas que no tiene nada que ver. Yo no sé qué pasa con esas personas porque los noticieros están atrasados, los noticieros están quietos, los noticieros no saben lo que va a pasar. Pero si alguien o un periodista nos está mirando, le quiero anticipar lo que va a pasar de aquí en adelante y lo que va a salir en los noticieros, te lo voy a decir con versículos de la Biblia. Muy bien. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor. Primero Dios se presenta como el Dios creador, el que conoce pasado, presente y futuro, y aquí después dice que así como se ha cumplido las anteriores profecías de lo que Él ha dicho, se cumplirá también lo que está a punto de suceder. Dios dice que en el día venidero Jerusalén embriagará e intoxicará a los pueblos de alrededor. ¿Qué le parece? Uy, eso es fuerte. Los pueblos árabes que rodean a Jerusalén tienen una pasión por poseer la ciudad que no está justificada supuestamente por la historia. Ellos dicen, tenemos que sacarlos. Cuando hablamos de los pueblos árabes, hablemos de los pueblos islámicos, los que tienen la misma ideología, los que leen el Corán, los que aman a Mahoma, porque el Líbano y Hezbollah son grupos, partidos políticos terroristas que están fundamentados en los chiitas. Recuerde, están los chiitas y los sunitas, que hacen parte de la religión del Islam. Los chiitas respetan como fundador a Mahoma y los sunitas a un primo de Mahoma. Los chiitas son mayoría, los sunitas son minoría. En este caso son los chiitas
los que siguen a Mahoma y los que estudian el Corán, los que le hacen la guerra a Israel. El interés que las naciones y los hombres tienen por Jerusalén tiene muchas motivaciones y muchas causas, pero Dios expresa un interés especial por Jerusalén a lo largo de todas las escrituras, a lo largo de toda la Biblia. Jerusalén es el lugar más nombrado en la Biblia. ¿Usted sabía eso? Jerusalén es el lugar más nombrado en la Biblia. Y nosotros vemos que Jerusalén comienza, toda la historia la tenemos ahí. Si usted, que está aquí hoy, quiere estudiar seminario bíblico, lo puede hacer con nosotros. Váyase al libro de Génesis capítulo 1, donde explicamos versículo a versículo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, y ahí te demuestro que Jerusalén no aparece en la Torá. Aparece los jebuseos, pero Jerusalén aparece después. Todos aquellos que quieran estudiar seminario bíblico y gratuito lo pueden hacer mirando nuestros videos. Algunos de los que han visto nuestros videos pueden testificar en los comentarios cómo se han sentido con el estudio bíblico que nosotros hemos ido realizando. ¿Para qué? Para que tengas claridad de todo lo que está pasando y sobre todo lo que está pasando con el pueblo de Dios. Por eso le digo, Dios expresa un especial interés por Jerusalén a lo largo de las Escrituras. Jerusalén es el lugar más nombrado en la Biblia. ¿Usted sabía eso? Ay, pastor, otra vez vamos a comenzar a hablar de Jerusalén. Pero si es que Jerusalén es el lugar que más se menciona en la Biblia. Mencionado 800 veces. Es innegable que Jerusalén tiene algo especial para Dios y su plan en las edades. Jerusalén es mencionado en la Biblia. Y muchas personas dicen que va a desaparecer. Es imposible. Es como coger la Biblia y cada vez que se encuentre la palabra Jerusalén, bórrelo. Es la única manera de que usted podrá borrarlo. Pero habrán otras Biblias que tú no vas a poder borrar. Y habrán otras Biblias que se seguirán multiplicando mientras tú haces la tarea de ir borrando. Hay Biblias que se están multiplicando. Y bueno, si borras el nombre de Jerusalén en todas las Biblias físicas, están las Biblias digitales a través de estos medios. Entonces, ¿cómo vas a hacer tú? Las personas que odian a Jerusalén. Dios ordenó a los hombres que oraran por la paz de Jerusalén. Ya lo hemos estudiado en el Salmo 122. Mire, el Salmo 121 me habla acerca de que Dios guarda y protege a Israel. Y el Salmo 122 me dice que yo debo orar por la paz de Jerusalén. Dios eligió a Jerusalén como el lugar donde se fijará su nombre para siempre. Para siempre. Por eso el trato con Jerusalén o Israel es diferente. Deje de odiarlo, por favor, y ámelo. Dios prometió bendecir y proteger a Jerusalén. Bendecir. Dios eligió a Jerusalén como el lugar donde Jesucristo sufriría, moriría, sería sepultado, resucitaría de entre los muertos y ascendería al cielo. Y aún así, ¿pretendes que Dios ataque a Israel o que Israel sea borrado? Sí, es que ahí nació Jesús. ¿Por qué Jesús no nació en París? La pregunta que yo les hago. ¿Por qué Jesús no nació en España? Porque España ya estaba, Tarsis. Tarsis es España. ¿Por qué Jesús no nació en Togarma, en Turquía? Jesús nació en Jerusalén, porque Dios lo escogió. Por eso dice, pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Si Jerusalén será una copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor, también será una piedra pesada, o sea, una carga a todos los pueblos, presentando un problema que no se puede resolver. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Eso le pasó a Irán. Irán, lastimosamente, por atacar a Israel de muchas maneras, y eso era el conflicto, y muchos decían, Israel, lo vamos a atacar, y nosotros mirábamos en el mapa. Incluso le animo a que busquen en Google un mapa donde se ve a Israel pequeñito y donde se ve a Irán inmenso, grande. Incluso tenemos un video donde hablamos de Persia y cómo Persia también anteriormente intentaron hacerle daño a Israel y cómo terminaron. Por eso le digo, es claro. Ahí nosotros miramos lo que le pasó a Ebrahim Raisi, que murió en un helicóptero por tratar de atacar y destruir a Jerusalén. La Biblia se cumple. Y ha estado escrito, no es que lo escribieron ahora, miraron el noticiero y escribieron la noticia. No, esta es una profecía que está desde antes. Es una profecía que está en Zacarías.
prácticamente 400 años antes de que el Señor Jesucristo venga a la tierra por primera vez. ¿Qué le parece? Y lo digo con seguridad. Considere cuán notable es esa profecía. ¿Quién podrá o podría haber imaginado cuando se escribió el Antiguo Testamento que todas las naciones del mundo estarían involucradas en decidir el destino de Israel? ¿Quién? 400 años antes de que Jesús viniera por primera vez está escrito esto, y parece que se estuviera escribiendo mirando el presente de lo que está sucediendo con Israel. ¿Por qué? Y esta participación de todas las naciones en la división de Israel ha ocurrido exactamente como se profetizó y aún está en proceso de implementación. Y le quiero decir, pobrecitos y pobrecitas las naciones que ataquen a Israel. El que te bendiga será bendito, el que te maldiga será maldito, dice la Biblia. De verdad, lo que les espera es algo desastroso. Lo que pasa es que ellos saben, pero ellos creen que pelean. Israel pelean sus fuerzas, ellos saben. Y ellos quieren atacar a Israel porque lo ven tan inofensivo. Dicen, lo podemos atacar. Y cuando lo atacan, ellos reciben su merecido. Verá lo que va a pasar en el Líbano en los próximos días. Ya se lo estoy anticipando por la Biblia, no por mí, no porque un ángel me lo reveló, no porque me lo dijeron, simplemente leyendo la Biblia. Sobre la casa de Judá abriré mis ojos y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Mire, aunque las naciones vengan contra Jerusalén con furor, Dios la protegerá. Esto encontrará un cumplimiento final, la batalla final de todas para Israel, porque la otra batalla es contra la iglesia y todos entran en la otra batalla, donde prácticamente no es una batalla, sino una derrota para el dragón, o sea, Satanás, después de que sea liberado. Pero antes de que Satanás entre en prisión, va a haber una batalla que se llama la batalla del Armagedón. Esa es la última batalla que librará Israel. Es la última. Pero ahí Israel derrotará para siempre a la bestia, que es el anticristo, y al falso profeta. Pero podemos ver el cumplimiento de lo que está sucediendo leyendo estos textos, estos versículos. Leamos, por favor. Versículo del 5 al 9. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón: tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos de alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. Gloria a Dios. Y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil en aquel tiempo será como David. El más débil será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Aquí entra Jesucristo. Y en aquel día yo procuraré destruir todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Yo no sé si usted entiende esa profecía. Yo no sé por qué los demás no entienden. Muchos dicen que ese Jerusalén es otro. Ese Jerusalén es el mismo que actualmente está. Ese Jerusalén es la capital de Israel. Es el lugar que está actualmente establecido. Jerusalén. Algunas personas que han tenido la oportunidad de visitar a Jerusalén, ese Jerusalén es el de que se habla de la Biblia. Que el Señor destruirá a todas las naciones que intenten atacarla. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? En ese día Dios librará a Israel no solo a través de su obra directa, no solamente a través de su obra, sino a través de la bendición, el empoderamiento, tanto de los capitanes como de los habitantes de Jerusalén. Ellos recibirán un espíritu superior poderoso, serán facultados sobrenaturalmente por Dios para defender la ciudad. ¿Se está cumpliendo o no? ¿Cómo hace Israel para detener tantos misiles de ataque de los diferentes pueblos enemigos? ¿Cómo hace Israel? La tecnología. La tecnología también es parte del empoderamiento que Dios le ha dado a Jerusalén. ¿Querías la respuesta? Aquí está en la Biblia. No admire a Jerusalén, no los admire a ellos, admira a Dios que protege a Jerusalén, a Israel. No los admire, ámelos, no idolatre a Israel, ámelo, ore por él, admire y adore a Dios,
que les ha dado la inteligencia, que les ha dado la facultad para defenderse. Aquí está en la Biblia. Porque el ejército de Israel es el más poderoso del mundo, porque está en la Biblia. Ay, no, porque ellos entrenan, porque ellos no, es porque es una promesa bíblica. No busque otras explicaciones. No le quite la gloria a Dios, por favor. No le quites la gloria a Dios. Dale la gloria a Él. Reconoce que el Dios de Israel es el que creó los cielos y la tierra. Ay, pero ¿por qué rechazaron a Jesús? Espérate. Si tú eres de los que está diciendo ¿por qué rechazaron a Jesús? Espérate, que el Señor te va a dar una lección muy fuerte en la cual siempre te acordarás de esto. Mira lo que viene a continuación. El rey David fue famoso en su habilidad de pelear. ¿Se acuerdan de David? Desde que era un pastor de ovejas, cómo defendía las ovejas. ¿Se acuerdan de David cómo derrotó a Goliat? Y el coraje y éxito que tuvo. Y Dios prometió un día que los más débiles de Jerusalén, los más debiluchos, serán tan poderosos como David. Poderoso. Yo creo que Benjamín Netanyahu tiene el mismo coraje y tiene el mismo éxito que el rey David tuvo. Estoy seguro de eso. Y los líderes solo podrán compararse con el poder de Dios. Es cierto, usted no va a decir, no, pero es que Benjamín Netanyahu no ha reconocido a Cristo como su Salvador. Por eso le dije, espérese, por favor, no se me adelante. Dios le da a Israel un espíritu humilde de arrepentimiento. Eso va a venir. Y el lamento por el traspasado. ¿Usted sabía eso? Tendría que hacer un video aparte, pero no, lo voy a hacer ahora. Por eso los que han logrado estar hasta este momento, los felicito, de verdad. Dice la palabra de Dios así, versículo 10. Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Y aquí tenemos mucho que hablar, aquí tenemos mucho que estudiar. Parte de este gran derramamiento de fuerza y de poder para defender a Jerusalén será un derramamiento del Espíritu. El Espíritu Santo también trabaja sobre Israel de una manera distinta como trabaja con la iglesia. Con la iglesia nos da gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza en nuestro carácter. Como poder de Dios manifestado a través de los dones, nos da el don de ciencia, don de sabiduría, don de profecía, don de lenguas, interpretación de lenguas, discernimiento de espíritus, don de fe, don de milagros y don de sanidades. Los frutos y los dones. Pero aquí es una fuerza distinta, es una fuerza física que el Señor les está dando. Así como la fuerza que le dio a Sansón. Es algo muy parecido. Y no estamos desbaratando nada ni estamos alterando la Biblia, es real. Pero mire lo que dice aquí la palabra. Y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora. ¿Por quién? Por el Hijo unigénito. Jerusalén será o habrá un derramamiento de espíritu, pero la gracia y la oración, Dios se moverá entre Israel y traerá gracia salvadora y oración de arrepentimiento. Mientras Jerusalén es defendida sobrenaturalmente y el Espíritu es derramado sobre la nación, ellos se volverán a Jesús. ¡Qué hermoso! Ellos van a reconocer a Jesús. Ellos se volverán a Jesús, lastimosamente, en medio de la gran tribulación o el gobierno del anticristo. Al que traspasaron. ¿Por qué usted dice que al que traspasaron es Jesús? Y está hablando Dios. O sea, primero está hablando del Creador. El que está hablando es el que creó los cielos y la tierra. Y luego pasa y dice, y mirarán a mí. Está hablando él y dice, me mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Cómo puede ser traspasado el Dios que creó los cielos y la tierra? ¿Cómo puede ser traspasado el Dios omnipotente? Respóndame, por favor. ¿Cómo puede ser traspasado el Dios que creó los mares, los océanos, las galaxias? El Dios que creó a Adán y Eva. ¿Cómo puede ser traspasado? Dígame, ¿en qué forma puede ser traspasado Dios? ¿Quién puede hacerle daño a Dios? La única manera que yo conozco es que ese Dios se haga hombre y se ha crucificado en la cruz del Calvario. Ellos verán a Jesús, a mí, a quien traspasaron. Su cabeza fue traspasada con espinas, sus manos, sus pies fueron traspasados con clavos y una lanza traspasó su costado. ¿Qué más quiere?
Jesús es Dios sobre todas las cosas. ¿Lo sigues negando? ¿Lo sigues negando? ¿Sigues insistiendo que Jesús no es Dios? Jesús es Dios. Y una vez en el Antiguo Testamento queda demostrado. Una vez más te lo estoy demostrando. Te lo estoy demostrando. Mirarán, se apartarán de su confianza en el pastor insensato, inútil. En este caso estamos hablando del anticristo. Y volverán su atención al buen pastor cuando vemos a Jesús crucificado, entendiendo por qué fue a la cruz y lo logró allí. Somos atraídos en humilde arrepentimiento. Eso fue lo que a mí me llevó a ser cristiano. Recordar lo que Jesús hizo en la cruz por mí. Recordar que Él me ama y que se entregó por mí. Y por eso estoy predicando la palabra. Mirarán a quién traspasaron. Se darán cuenta de que ellos lo que hicieron y de que tienen la responsabilidad, no la única responsabilidad, pero la responsabilidad al fin y al cabo de la crucifixión de su Salvador. Ellos son los responsables. Ellos dirán, pero ¿qué hicimos? ¿Por qué? ¿Por qué lo negamos? ¿Por qué lo rechazamos? ¿Y por qué lo crucificamos? No solamente mirarán, sino que llorarán. El pueblo judío se volverá a Jesús en arrepentimiento. Mire lo que les estoy profetizando, lo que está en la Biblia. Lamentando su pasado rechazo hacia Él. El duelo profundo que ellos van a tener como por hijo unigénito, primogénito. Ese es el sinónimo del más amado. Lo que más amaron. Ellos dirán, pero ¿qué hicimos? ¿Se acuerda que un judío ortodoxo, escriba, fariseo de fariseos, en cuanto a la ley celoso en toda la ley, intérprete de la ley, miembro del Sanedrín, dijo, voy a perseguir a la secta de los cristianos? Y hasta que un día el Señor se le apareció, él iba en su caballo tal vez, o en su carruaje, en lo que haya ido, él iba, inmediatamente él recibió un resplandor y quedó ciego. Y luego él dice, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y él dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿No le parece que Jesús es Dios? Yo soy Jesús. Y él dice, por causa de haber conocido a Jesús a través de esa visión, yo considero todos mis estudios, toda mi teología, toda mi observancia de la ley como pérdida por causa de la excelencia de Jesucristo, por haber conocido la realidad, por haber conocido a Jesús. Lo mismo pasará, lo mismo que le pasó al apóstol Pablo que recibió esa revelación de Jesús. Por eso dice, como último se me apareció a mí como un abortivo, se me apareció Jesús, se le apareció el Cordero, se le apareció Dios, así como se les manifestó en carne a los discípulos, así mismo se le manifestará el Señor. ¿A quién? A los judíos. Esto cumplirá la asombrosa promesa que se encuentra en Romanos 11:26. Eso es hermoso. Subraye ese versículo, de verdad, le animo a que lo subraye. Y es una realidad y yo la creo. Señores y señoras que están aquí, lo creo. Luego todo Israel será salvo. Y muchos otros pasajes nos dicen que antes del regreso físico de Jesús a esta tierra, el pueblo judío en su totalidad lo recibirá como su Señor y Salvador. Por eso todo el contexto de Zacarías 12 pone esa conversión radical en el marco de una liberación milagrosa de ese ataque infernal que las naciones diariamente tienen contra Israel. Pero esto no queda ahí. Mirarán y llorarán. Aquí vemos el patrón para venir a Jesús y al verdadero arrepentimiento. Primero miramos a Jesús. Primero miramos, yo no sé cómo las demás religiones hacen para arrepentirse. No existe arrepentimiento fuera de Jesús. Luego lamentamos nuestros pecados. Mirar a Jesús debe ser lo primero. Israel, los judíos mirarán a Jesús. Créalo. Los judíos mirarán a Jesús, observarán a Jesús, descansarán en Jesús. Un gran error es muy común entre todas las clases de hombres. Actualmente se cree que primero debemos lamentar nuestros pecados y luego mirar por fe a nuestro Señor Jesús. Y eso es lo que predican muchos pastores desde sus púlpitos.
La mayoría de personas tienen alguna preocupación por sus almas, pero aún no están iluminadas por el Espíritu de Dios. Piensan que hay un grado de ternura de conciencia y de odio al pecado y que deben obtener de una u otra manera, y luego se les permitirá y autorizará mirar a Jesucristo. Pero eso es un error. Ese es un error. ¿Por qué? Porque no se dan cuenta de algo, de que la única forma de que nosotros podamos llegar al arrepentimiento es mirando a Jesús. No es después. Primero me arrepiento y después tengo paz con Jesús. No, debes mirar a Jesús. Y déjeme decirle que los judíos mirarán a Jesús. Mirarán a Jesús y de ahí vendrá el arrepentimiento. Ahora se darán cuenta de que verdaderamente lo que ellos siguieron por mucho tiempo no estaba de acuerdo con la Escritura. Entonces ellos mirarán a quien han traspasado y luego se lamentarán por el pecado. Ellos todavía no son conscientes del pecado, del rechazo de Jesús. Todavía lo siguen negando, considerando como una persona normal que sí existió, porque ellos no niegan la existencia. Ellos sí creen que existió, pero lo consideran un ser humano normal. Otros judíos lo creen que es un mentiroso, un engañador. Otros dicen que fue un gran hombre, pero no lo aceptan como el Salvador. Ellos, ese pueblo lo traspasó. Jesucristo fue traspasado por ellos. Por eso Jesús llora y se lamenta por Jerusalén, 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 que matas a los profetas y apedreas a quienes son enviados. Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos, pero no están dispuestos. De cierto os digo que me volverán a ver cuando digan, bendito el que viene en nombre del Señor. Después de que rechacen al anticristo, ellos reconocerán a Jesucristo. Y es una hermosa observación de un antiguo teólogo que dijo que los ojos están hechos por lo menos para dos cosas. Primero para mirar y después para llorar. El ojo que mira al traspasado es el ojo que llora por él. Y el traspasado es Dios. Dios fue traspasado y la única manera es que Él se haya hecho hombre. Y mirarán a mí. Por eso comparar Zacarías 12, en todo ese capítulo, los versículos 1, 3, 10, así dice Jehová, deja claro que el mí a quien ellos miran es al Señor Dios. Yahweh, YHWH es Yeshua, es Jesús, es el mismo. Esta es una evidencia asombrosa, maravillosa, de que Jesús, el traspasado, es Dios y que Yahweh es Dios, que Jesús es Dios, que el Espíritu que está siendo derramado es Dios. Aquí vemos Espíritu, aquí vemos a Yeshua y aquí vemos a Yahweh. Vemos que está aquí en este capítulo. Dicho simplemente, el Padre envía el Espíritu para que los hombres miren al Hijo. No estoy diciendo nada de Trinidad, porque la Trinidad es un concepto, pero estoy diciendo Padre, Hijo y Espíritu aparecen aquí. Veamos los versículos 11 y 14. El gran llanto de arrepentimiento, o sea que Israel está siendo presionado al límite para que pueda arrepentirse y reconocer al Señor Jesucristo. Ellos, al estar tan presionados, elegirán un líder mundial llamado el Anticristo. Esto es real. Sin embargo, Dios no ha dejado de ver a su pueblo. Obviamente ese gobierno solamente durará 7 años, pero quiero decirle que a la mitad de estos 7 años, que es conocido como la última semana, 70 del profeta Daniel, ellos se darán cuenta de que el anticristo es un engañador cuando se siente en el templo haciéndose pasar por Dios. Dice la palabra, en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadradimón en el valle de Megido, y la tierra lamentará, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de Simeí por sí, y sus mujeres por sí, todos los linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí. Aquí nosotros vemos algo, el gran llanto en Jerusalén. ¿A qué se refiere este texto? El arrepentimiento que viene a Israel en ese día será como el gran llanto. El cumplimiento final del día es de expiación.
el día de luto nacional por su mayor pecado. ¿Cuál es el mayor pecado que Israel, Jerusalén ha cometido? Rechazar a Jesús. Por eso viene gran llanto, gran lamentación, como el llanto de Hadadrimón. ¿Qué quiere decir? Eso se refiere al duelo de la muerte por el rey Josías. ¿Se acuerda de ese rey espectacular que hizo reformas? En Segunda de Reyes, capítulo 23, nosotros encontramos toda esa historia. Fue un rey tan piadoso que toda la nación lloró amargamente por su muerte. Dice, muy parecido, muy similar a lo que sucedió en ese gran llanto por el rey Josías. ¿Se acuerdan? Asimismo dice, asimismo Israel llorará, Jerusalén hará lamentación. Eso también lo dice el libro de Apocalipsis. Claramente lo dice. Cuando el Señor Jesucristo se manifieste, lo mirarán a quien traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y la tierra lamentará cada linaje aparte. Esto indica que habrá tanto gran arrepentimiento individual como arrepentimiento colectivo. ¿No nos parece fantástico que Israel en su conjunto vuelva a Jesús y se arrepienta de su pecado de rechazar al Salvador? ¿No le parece asombroso que lo que nosotros pensamos que era imposible se hará posible? Los judíos aceptarán a Jesús, gloria a Dios. Y sabemos con certeza, porque Dios lo ha dicho, que los judíos serán restaurados a su propia tierra. Heredarán la hermosa tierra que el Señor ha dado a sus padres por pacto para siempre. Pero aún mejor, se convertirán a la fe de nuestro Señor Jesucristo y verán en él a la casa de David restaurada. El trono de Israel será restaurado completamente. Por eso le digo que la guerra que Israel está librando en estos momentos con las diferentes naciones, los ataques, hay una defensa que no duerme, hay un centinela que se mantiene activo, y ese es Dios. Los ha defendido porque hay un trato especial con ese pueblo. ¿Israel se perderá? No se perderá. Todo Israel será salvo cuando reconozcan a quien traspasaron, a Jesucristo de Nazaret. Nosotros ya lo conocemos. Nosotros ya fuimos liberados. Te animo a que si este video te gustó, obviamente le des me gusta. Y si te gustaría que otras personas lo vean, compártelo en tus redes sociales. No temas en compartirlo. Esa es una manera en la que nosotros evangelizamos. Y sobre todo, mostramos el amor de Dios por su pueblo Israel. Incentivamos a los demás a que oren por esta nación tan preciada y tan amada. Te animo a que extiendas tus manos y ores y bendigas a Israel en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga.